Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué alegría poder estar juntos, la verdad, qué alegría para mí poder visitarles. Y bueno, mando muchos saludos de los hermanos de la Espada, también de mi familia. Hoy tuvimos a la más chiquita media ahí complicadita con su salud, pero nada grave. Así que bueno, por eso no me pudieron acompañar, pero ya tendremos la oportunidad de venir los cuatro y molestarlos un ratito por acá. La verdad que estamos muy contentos de poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Saben que siempre que vengo para acá, para Ituzaingó, yo vengo por camino Corrales, sí. Y a ver si lo tengo que agrandar acá. Perdón. ¿Lo agrando? Por acá. Y siempre vengo por camino Corrales, doblo acá en la esquinita, antes de venir, doy la vuelta por allá y siempre paso por la propiedad que alquilaban antes, ¿se acuerdan? Y siempre es un gozo para mí pensar, pues yo venía a visitarle ya en ese tiempo, ¿cómo hacíamos para entrar en ese lugar tan chiquito? ¿Verdad que sí? Pero qué alegría es ver lo que el Señor ha hecho aquí en la iglesia de Ituzaingó, la comodidad con la que podemos estar ahora sentados y recordar no solamente el edificio, sino cuántos hermanos hoy en día, gracias a Dios, podemos estar juntos, ¿sí? Algunos quizás ya han partido con el Señor y están mucho mejor que nosotros y ya pronto les veremos, y otros que se han agregado, y eso es un gozo. Así que daba gracias a Dios. Ahora que pasaba por ahí, por eso decía, qué hermoso lo que el Señor ha hecho en este barrio de Ituzaingó. Y cuánto Dios hará por delante. Porque justamente el tema que quería tocar con ustedes hoy era ese, nuestra fe en el Señor Jesús. Así que acompáñenme ahí a Marcos capítulo 5. Y en Marcos capítulo 5 vamos a estar viendo una escena donde el protagonista es el Señor Jesús. Y esta escena quizá nos arroja esta pregunta que les voy a hacer ahora. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo viniste esta mañana quizá a la iglesia? Nuestra fe quizás es una fe que está tambaleando. Quizás nuestra fe es una fe que está firme, estoy bien, confiado en el Señor. Quizás nuestra fe es una fe que está dudando, está ahí. Vamos a ver el protagonista, obviamente, que es el Señor Jesús. Vamos a ver a dos coprotagonistas, un hombre y una mujer. Y la escena es la misma. El desenlace es igual porque el Señor Jesús interviene y cuando Él interviene cosas suceden. Pero el problema era el mismo, la fe. La fe. Y de eso quería hablarles en esta mañana, nuestra fe en el Señor Jesús. Y saben, vamos a leer ahí capítulo 5, versículo 21, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, Marcos 5:1, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, pasando otra vez a la otra orilla. Y saben, el Señor Jesús, como vemos ahí en la imagen, estaba llegando al puerto de la ciudad donde Él tenía su lugar principal de operaciones, su lugar principal de ministerio, que era Capernaum. Y Él vuelve a ese puerto en Capernaum, en el mar de Galilea, de estar en el otro lado. Y quería mostrarles allí, a ver si lo alcanzan a ver ahí desde allá atrás, así se ve el mar de Galilea, a la otra orilla, desde Capernaum. ¿Sí? Esa flechita ahí que está en rojo señala la dirección ahí, así se ve el otro lado. Ese es un mapita que nos muestra la forma del mar de Galilea, que parece como un corazón ahí, que es un lago en realidad, un lago muy grande, ¿sí? Pero el Señor Jesús venía desde la otra orilla. Aquí hay otra representación de ese lugar, ya como en relieve, y ahí tenemos contra este lado aquí al norte Capernaum, y Él venía de una región que está del otro lado, que se llamaba Gadara. Todo esto para ponernos un poquito en contexto. ¿Qué estaba pasando antes de lo que vamos a estar leyendo ahora?
Y en esa región de Gadara era conocida, los judíos la conocían porque de este lado, Capernaum, Betsaida, todo este lado era habitado por judíos, eran ciudades judías del pueblo del Señor Jesús. Pero del otro lado estaban los gentiles, los extranjeros. Era un lugar donde los judíos evitaban ir. Trataban de no ir, ¿por qué? Porque sus costumbres eran distintas. No comían las mismas cosas, comían cosas que, por ejemplo, para los judíos eran impuras, como por ejemplo cerdo. Adoraban a dioses paganos, dioses extranjeros, y estaba prohibido por la ley de Dios adorar a esos dioses. Era una tierra que para ellos era una tierra contaminada, incluso una tierra oscura en cuanto a lo espiritual. Y de hecho recordamos que el Señor Jesús, yendo hacia ese lugar, se encuentra con el endemoniado que conocemos como el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y ahí vemos esa escena quizás representando a los discípulos, y quizás pasó así, con un miedo bárbaro, y el Señor Jesús librando a ese hombre. Y entonces llegamos ahora sí a Marcos capítulo 5. Los que estaban ahí en Capernaum no sabían nada de lo que había sucedido en el otro lado. Ese milagro del gadareno fue algo privado entre los discípulos y el Señor Jesús, pero ellos vieron ahí su poder, vieron la autoridad que Él incluso tiene sobre el mundo espiritual. Pero hoy vamos a ver que el Señor Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad e incluso sobre la muerte. Y entonces había un hombre que estaba esperando al Señor Jesús dentro de esa multitud. Una multitud se había juntado, pero había un hombre en especial que estaba esperando la llegada del Señor Jesús. Y podemos imaginarnos, ¿no? El Señor llegando a ese puerto, ahí en Capernaum, y se empieza a correr el rumor. Vino Jesús, está otra vez entre nosotros, el maestro de Nazaret, el rabino, el profeta de Dios. Y entonces comienza a agolparse, a llenarse la gente, y dentro de todo ese grupo había un hombre. Fíjense versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Este hombre estaba esperando a Jesús. No sabemos hace cuántos días. Sabía que Jesús no estaba en el pueblo, pero este hombre tenía una necesidad. Y me hacía pensar en que había una multitud, pero Jesús sabía de él. Había una multitud, pero para Jesús este hombre no era desapercibido, no pasaba desapercibido, ni tampoco su necesidad, porque Él va a obrar ahora conforme a la necesidad que Él tenía. Y me hacía pensar en nosotros, hermanos, quizá muchas veces estamos entre una multitud y pensamos que a nadie le importamos, o pensamos que simplemente somos uno más. Pero déjame decirte que el Señor Jesús tiene sus ojos puestos en vos y en la necesidad que hoy traes. Y quizá hoy viniste con una necesidad en particular. Y quizá esa necesidad tiene que ver con tu fe que está tambaleando. Y es mi oración y mi deseo que el Señor nos hable a cada uno en esta mañana con respecto a esa fe. Y sabes, Él conoce nuestra necesidad. Este hombre comienza a introducirse en la historia, dice llamado Jairo. En primer lugar, ¿qué vemos de este hombre? Que era un hombre distinguido, porque va a decir allí Jairo. Dice, uno de los principales de la sinagoga. Y sabes, el nombre Jairo viene del hebreo Jair. Jairo viene de Jair, o de Jair. Y literalmente significa el que ilumina. Eso es lo que significa. Quizás cuando este niño llegó a su hogar, los padres dijeron, nos trajo luz a la casa. Y por eso le pusieron el que ilumina. Quizás pensando en, bueno, el que ilumina a Israel es Dios y queremos que su vida represente a Dios iluminándonos todo el tiempo. Pero eso es lo que significa su nombre, el que ilumina. Pero en este momento este hombre estaba en el momento quizá más oscuro de su vida. No había luz en las circunstancias que lo rodeaban. Seguramente él fue criado en la fe judía desde chico. Él conocía los ritos judíos, conocía las fiestas judías, había escuchado muchas enseñanzas de los rabinos, conocía la tradición. Su posición como principal en la sinagoga lo hacía una persona distinguida, alguien que caminaba por la calle y toda la ciudad de Capernaum sabía quién era. Porque acordate que todo Capernaum cada sábado por la mañana se reunía en la sinagoga y él era uno de los principales ahí. ¿Qué hacía que él fuera un principal? Bueno, primero era designado por los ancianos, por las personas respetadas en la ciudad, lo elegían, o sea que era una persona que tenía una buena reputación.
una persona íntegra, una persona confiable, con una familia bien constituida. Este era Jairo, una persona distinguida. No era cualquier persona dentro de la ciudad. ¿Qué hacía un encargado de la sinagoga, un principal? Bueno, dirigía los servicios en la sinagoga. Así como nuestro hermano quizá dirigió hoy aquí la alabanza, dirigió los tiempos, Jairo hacía lo mismo en la sinagoga. Designaba y armaba la lista, muchas veces como en este caso lo hizo Pablo conmigo, quién iba a hablar cada sábado en la mañana, quién iba a tener cada participación. Eso se organizaba con anticipación. Jairo estaba encargado de eso. Jairo estaba encargado del mantenimiento del lugar donde se reunían, de la sinagoga, del edificio, de las cosas que funcionaban en esa sinagoga. Yo no sé si ustedes sabían, pero el lugar donde estudiaban los niños judíos en el primer siglo, en la época de Jesús, era la sinagoga. Ellos aprendían a leer y a escribir estudiando la ley de Dios. Y esos niñitos se juntaban ahí, y para que eso sucediera, Jairo, si bien no era el maestro, tenía que organizar todo eso. O sea que era una persona que estaba abocada al servicio y que todo el pueblo lo conocía. Una persona distinguida, que no había ninguna tacha en él, no había nada para reclamar de él. Una persona distinguida. Y me hacía pensar en nosotros, quizá traemos una herencia de fe de hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir, a pesar de nuestro conocimiento de Dios, que muchas veces nuestra fe pueda flaquear, que a veces haya momentos difíciles. Y quizás hoy estás en un momento difícil y Jesús quiere obrar. Dice el versículo 22, nuevamente lo leemos, dice al final, se postró a sus pies. Lo segundo que quiero comentarte de Jairo, que era no solamente un hombre distinguido, era un hombre derrumbado. Él estaba arrodillado frente a Jesús, se postró. Esa idea de se postró es se cayó a sus pies. Vio a Jesús, llegó hasta Jesús y se desplomó ante él. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente nos va a decir ahí el versículo 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él se postró ante él porque había una necesidad, una preocupación en su corazón, una carga en su corazón. Su hija agonizaba. Estaba enferma. No sabemos, la Escritura no nos dice hace cuánto tiempo, pero esta chica, esta niña, después se nos dice que tiene 12 años, está agonizando. Literalmente la construcción de las palabras ahí en el idioma original en el Nuevo Testamento es, tenía sus últimos momentos de vida. Su vida se termina, se acaba su vida, está en sus momentos finales. Esa es la idea de esa palabra, agoniza. Y él le suplicaba mucho y le rogaba diciendo, ven, acompáñame Jesús. Poné las manos sobre ella y será salva. Y esa palabra salva también se puede traducir, será sana. Vas a ver constantemente en este pasaje que se habla de salvación como de sanidad. Porque aquí la palabra es la misma, será sana y vivirá. Un hombre derrumbado. Pero dice el versículo 24 y 25, fue pues con él. Nos podemos imaginar la alegría de Jairo sabiendo, bueno, este hombre santo, este hombre que ha hecho milagros, y déjame decirte, él ya había visto a Jesús hacer un gran milagro en la sinagoga. Si vos vas a Marcos capítulo 1, dice que mientras Jesús enseñaba, un hombre endemoniado se levantó entre medio de la congregación. Fíjate, alguien que quizá estaba de visita allí, y Jesús, solamente hablando y ordenando, libera a este hombre. Jairo lo vio, él estaba ahí. Lo vio hacer muchos milagros en Capernaum. La enseñanza que él daba en la sinagoga no era un hombre común, este es un hombre santo. Y en esa época ellos sabían que un hombre santo podía pedirle cosas a Dios y Dios se las iba a otorgar. Quizás había algo más en la fe de Jairo creyendo que era más que un hombre. El hecho es que lo buscó, dándose cuenta que solo Jesús podía hacer algo. Y ahí está este hombre quizá con esa esperanza, acompañando al Señor Jesús, mostrándole el camino hasta su casa. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Es lo que observamos ahí, lo apretaban al Señor Jesús. Versículo 25, pero una mujer. Y lo que vemos acá es que Jairo también era un hombre demorado. Porque ahora entra en escena esta mujer y ahora vamos a estudiar un poquito acerca de ella. Pero se demora la situación, se demora la llegada a la casa de Jairo porque aparece una mujer.
Y saben, pensaba cómo a veces el deseo de nuestro corazón se demora. A veces oramos por algo y parece que no llega. A veces parece que Dios no nos escuchara o que Dios está actuando en cámara lenta. ¿Qué pasa? Nuestros tiempos no son sus tiempos. Pero sí podemos confiar que sus caminos son más altos que los nuestros y que Él tiene un propósito mayor que el que nosotros podemos esperar. Y al final de todo, lo que vemos al tener esta historia ya conocida y sabemos cuál es el desenlace, lo que vemos es la gloria de Dios actuando. El Hijo de Dios siendo glorificado. Y sabes, si quizá Dios está demorando a tu deseo o a la necesidad que vos estás teniendo y parece que Dios está dormido, recordá, lo que estás viviendo también es para la gloria de Dios. Y el Señor en su momento va a dar la salida, conforme a su voluntad, en su soberanía. Ahora, vamos a pensar un poquito en esta mujer, porque dice versículo 25, acompáñenme ahí, 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Una mujer. Dice que tenía una condición de salud. En primer lugar, esta mujer era una mujer despreciada. Despreciada, ¿sabes por qué? Porque como cualquier mujer adulta, ella tenía su periodo, pero su periodo se mantenía durante todo el mes. Constantemente esta mujer perdía sangre. Constantemente esta mujer estaba en esa condición que la aquejaba y hacía que fuera una mujer para la ley judía despreciable. ¿Por qué? Porque en lo que tenía que ver con lo levítico, con lo religioso, esos días que una mujer estaba en esa condición era considerada impura, impura por su condición física. Entonces no podía estar con otras personas, no podía ir al templo, no podía estar en la sinagoga, y esta mujer constantemente estaba así. Por eso era una mujer, decimos, despreciada. ¿Despreciada por qué? Porque era declarada impura. Porque supuestamente todo lo que ella también tocaba lo contaminaba. Y entonces no podía estar con las otras personas. Estaba estigmatizada, estaba marcada, manchada. Ahí va, no la toques, no le hables. No, esa mujer tiene algo. Considerada muchas veces que tenía una maldición de parte de Dios. Una mujer despreciada. Una mujer distanciada. Quizás ya esta mujer a esta altura ya estaba divorciada. Porque su esposo no la podía tocar, no podía estar con ella. Quizás ya no estaba con su familia, sus vecinos. Como decía antes, tampoco tenía acceso a la sinagoga, no podía estar entre nosotros en una reunión. Estaba contaminada. No podía ir al templo donde están las cosas sagradas y santas, porque lo iba a contaminar. No tenía acceso a Dios. Y esta mujer estaba allí, sola y aislada, y nos dice la Escritura, por 12 años. No solamente estaba distanciada, estaba desesperada. Dice el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Una mujer que también estaba desesperada. Quizás ya en esta altura en pobreza. ¿Por qué? Porque dice que gastó todo lo que tenía, buscando un remedio acá, un remedio allá. Y vieron cómo pasa hoy en día, ¿no? Mirá, me dijeron que allá la homeopatía y uno va y no funciona. Y me dijeron que allá hay un médico que te puede curar, porque conmigo pasó, me ayudó, y vas allá y vas dejando dinero en un lado, esperando con un medicamento que funcione. Y la medicina en ese tiempo era muy, pero muy limitada. Y los rabinos, los maestros de la ley en la sinagoga, muchas veces oficiaban como médicos también. Se conoce, y esto está en otros escritos judíos, se conoce que más o menos habían 11 tipos de curaciones para lo que ella tenía. Pero solo 5 eran como tónicos, o como vamos a decirlo así, como una especie de perfumes, cosas que se hacían para que la mujer o la tomara o se lo pusiera en el cuerpo. El resto era solo algo supersticioso. Por ejemplo, para lo que ella tenía
por ejemplo, que beber agua con cenizas de un huevo de avestruz. Primero había que conseguir huevo de avestruz, segundo cocinarlo, molerlo y con esas cenizas ponerlas en agua, tomar, y eso supuestamente, pero andás a ver cuánto costaba un huevo de avestruz y cosas así, ¿no? Que hacían. Por ejemplo, cavar 7 pozos y encender fuego, hacer una fogata en cada uno de esos pozos con ramas, pero no cualquier rama de higuera que tuvieran menos de 4 años. Fíjate la superstición, ¿no? Vos decís, qué locura. Y ella entonces tenía que caminar de un pozo al otro y debía decir la frase siguiente: levántate de tu flujo o levántate de tus hemorragias, de tu sangrado, levántate. Y fíjate que la palabra levántate es cum. Cum. Acordate esa palabra, después la vamos a ver más adelante. Pero en lugar de mejorar, esta mujer con todos esos tratamientos que hacía por años y por años, cada vez le iba peor. Una mujer desesperada. Pero también pensaba en una mujer destrozada por dentro, porque en sus emociones y en su espíritu ella estaba frustrada. Tantos años, lo perdí todo. Perdí mi salud, perdí mi familia, perdí mi reputación frente a la sociedad, cómo me ven. Fíjate la autoestima de esta mujer cómo estaría, ¿no? Lo perdí todo. Quizá enojada con la vida y enojada en contra de Dios, Dios se olvidó de mí. Abandonada por Dios y por los hombres. Sus esfuerzos quedaron en la nada. Nada sirvió. Quizá cansada de vagar de un lugar a otro, porque quizás esa mujer no era de ahí. Había venido de otra ciudad, porque cuando la veían y sabía que estaba contaminada, la echaban. Imagínate la situación de esta mujer, sin un propósito, sin una motivación para vivir. También una mujer débil, con sus sangrados constantes, seguramente tenía un aspecto pálido, tal vez padecía de anemia, muy débil, muy débil. Pero al escuchar que Jesús había venido a Capernaum, esa débil fe se empezó a fortalecer. ¿Y sabes qué veo ahora? Versículo 27, vamos a ver a una mujer decidida. Fíjate versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Lo vuelvo a leer. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Claro, ¿te acordás? La gente apretaba a Jesús. ¿Cómo voy a llegar? Bueno, voy a ir por detrás, que no me vean, porque si me encuentran y saben que soy la mujer que contamina todo lo que toca, me van a querer matar. Viene por detrás entonces esta mujer y va a querer tocar el manto. Ahora, esto es interesante, porque el versículo 28 nos va a explicar un poquito acerca de qué era lo que ella pensaba. Fíjense, porque decía: si llego a tocar tan solamente su manto, seré salva. Y otra vez podríamos traducirlo: seré sana. ¿Te das cuenta? Si aunque solamente llegue a tocar el manto, voy a ser sana. ¿Sabes? Esta mujer de alguna manera nos representa a todos nosotros antes de conocer a Cristo. Porque fíjate bien, por nuestro pecado el ser humano es un ser que está despreciado, lejos, distanciado de Dios, sin oportunidades de acceder a Dios. Hemos sido hechos lejanos, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre intenta llegar a Dios, intenta solucionar el problema de su pecado, intenta con la religión, cualquiera sea, cumplir con mandatos que los médicos, por decirlo de alguna manera, espirituales te piden, y nada funciona. Nada calma el vacío que hay en nuestro corazón porque no conocemos a Cristo. ¿Ves el cuadro que es tan claro de esta mujer representándonos a todos nosotros sin Jesús? Y esta mujer no encontraba sanidad, salvación para su alma, hasta que tocó a Cristo, hasta que se encontró con Cristo. Y quizás es tu condición hoy. Quizás vos no sabés realmente a dónde vas a ir después de esta vida. Quizás es tu condición de sentirte vacío espiritualmente porque no has recibido a Cristo como tu Salvador. Te animo que en esta mañana
no te vayas de este lugar sin haber colocado tu fe en Jesús como tu Salvador, como el único que puede limpiar tus pecados. Esta mujer ahora acá decía, si llego a tocar solamente su manto, seguramente voy a ser sana. Y ella, no lo dice la Escritura, pero seguramente conocía un versículo, que lo voy a poner ahí en pantalla, no sé si lo llegan a ver ahí, pero dice Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Mas a vosotros, a los judíos, los que teméis mi nombre, escuchaba esta mujer, había escuchado alguna vez, nacerá el sol de justicia. Ese es el Mesías. El sol de justicia es un título mesiánico. El Salvador del mundo se llamaba para los judíos también el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Otra vez, salvación puede traducirse sanidad. Entonces esta mujer dijo, si toco el manto, ¿y qué tiene que ver el manto con las alas? Bueno, mira, los rabinos se ponían el manto de esta manera, como lo ves ahí. Y eso quedaba colgando muchas veces ese manto, y se decía que eso que colgaba eran como las alas de ese rabino. Entonces fíjate, esta mujer conectó todo eso. Si yo llego a tocar solamente un borde de ese manto, las alas del sol de justicia, entonces voy a ser sana. ¿Te das cuenta de la fe de esta mujer? Cómo iba creciendo y cómo estaba decidida entonces a tocar al Señor para que Él sanara su cuerpo de su aflicción. Quería pensar un poquito en este manto. Vos sabés que era la prenda más exterior que usaba un rabino judío. Un rabino debía vestirse de cierta manera en la época de Jesús. Era una pieza grande de lino o de lana, según la época del año, si era frío o calor, y era cuadrada. Y eso simbolizaba entonces que vieras por donde lo vieras, esa persona era íntegra. También representaba a Dios, porque Dios, lo veas de donde lo veas, siempre es Dios. Así es un cuadrado, ¿verdad? Siempre igual de todo lugar. Y ese cuadrado de tela se lo ponía este hombre sobre su cuerpo, ¿sí? Como si fuera una capa, como si fuera una especie de capucha, muchas veces, ¿no? Se lo ponía cuando iba a orar, lo ponía sobre su cabeza. Cuando iba a interpretar las Escrituras y enseñar a otro, si fuéramos judíos yo tendría que estar con eso puesto para poder explicarle las Escrituras. Lo colocaban sobre su cabeza. Cuando caminaban lo colocaban sobre sus hombros, ¿sí? Pero eso era una representación de que Dios estaba sobre el pueblo de Israel. Así como cubría a ese hombre, era una representación de que Dios nos cubre, Dios nos protege. Era una señal que usaban todos los israelitas en señal de que el Dios de Israel estaba sobre ellos. En los bordes, como vemos ahí, tenía unas franjas azules o púrpuras, que es como un color más, color violeta para nosotros, que era una tinta muy cara en esa época, muy costosa. Y eso representaba la realeza, porque la púrpura la usaban los reyes. Pero ese azul también mezclado representaba lo celestial. Entonces está diciendo que el pueblo de Israel era un pueblo de reyes y sacerdotes, como muchas veces se nos llama a nosotros hoy, ¿sí? Ahora, tenía flecos en las 4 esquinas que tenían un nombre raro. Tzitzit es el nombre. ¿Qué significa eso? ¿Significa capullo o viste el brote de una flor? Porque ellos decían así, nuestra fe en Dios, fe en los mandamientos de Dios debe crecer como un capullo. Y entonces esos 4 flecos en cada esquina estaban allí y eran más largos, como los vimos antes, ¿te acordás? Esos flecos más largos en cada esquina. Y tenían 5 nuditos, cada uno de esos flecos representando los 5 libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tenía cada uno de esos flecos, estaba armado por 8 hilos. El hilo central era azul, simbolizando a Dios entre medio de Israel. O sea, tenía todo un simbolismo. Y esta mujer dice, si llego a tocar solo ese borde, entonces seré sana. Ve su fe creciendo, Pero alguien dijo así, esta mujer tenía una fe fuerte, pero su teología, lo que él conocía de Dios, era débil. Y lo que vamos a ver a continuación es ver a Jesús, cómo él enfocó su fe para que se diera cuenta que no era el manto lo que le había sanado. ¿Quién era? Jesús, el Señor. ¿Saben? Versículo 28, 29,
dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella lo sintió. Sintió que lo que la tenía aquejada se iba. Podemos imaginarnos esa sensación de esa mujer, la sonrisa en su rostro. Soy libre, soy sana. Y déjame decirte que si aún no has recibido a Cristo, esa puede ser la sensación con la que te vayas de este lugar. Soy libre de mi pecado. Soy libre de lo que me aqueja. Y Dios, Jesús, ahora va a hacer algo inusual. Dice el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagínate, toda la multitud apretando al Señor porque iban con él. Era una persona famosa en la ciudad, en la región. Todos querían tocarlo. Y él dice, ¿quién tocó mis vestidos? Era una locura. Y podemos imaginarnos a Jairo yendo con él, apurado porque quería llegar a su casa para que él tocara a su hija y la sanara. Y Jairo quizá mirando para todos lados como diciendo, no puede ser, ahora no. Y entonces dice, ¿quién me tocó? Y quizá pasaron segundos y él volvió a preguntar, ¿quién me tocó? Y entonces, versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, maestro? Y dices, ¿quién me ha tocado? Versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y en lugar de condenar a esta mujer, vamos a ver que esta mujer fue una mujer que ahora era considerada por Jesús y por todos como una mujer digna. ¿Te das cuenta? De ser despreciada, distanciada, desesperada, ahora es una mujer digna. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, dijo, acá me van a apedrear. Todos ya saben quién soy. Toqué a un hombre santo. Tal vez van a pensar que lo contaminé. Sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo lo que había hecho. Versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote, de tu enfermedad. Hija, tu fe te ha hecho sana. ¿Sabes? Pensaba en esta mujer consolada por el Señor. Él transformó su miedo en paz. Él transformó su temor en esperanza. Y me encanta la frase que él usa. Él usa la expresión hija. ¿Sabes que es la única, si vos lo buscas en la Biblia, es el único lugar en que Jesús llama con esta expresión a una mujer? No hay otra. Y me encanta pensar en esto. Esta mujer por 12 años no había sentido el amor de alguien, el interés de alguien por ella. Quizá no había recibido palabras lindas hacía 12 años. Y en este momento Jesús la llama hija, que es una expresión de amor, de ternura. Hija amada, tu fe te ha sanado. Ya sos libre, anda. Hermanos, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, recordá, somos hijos amados. Yo no sé quizá por qué está pasando tu corazón. Por algo el Señor puso en mi corazón hablarte de esto. Pero en ese momento difícil que podés estar pasando, no te olvides. Sos un hijo amado. Y Él ya te hizo libre. Y Él quiere enfocar tu corazón, enfocar tu fe, no en que dentro de poco te van a pagar el sueldo, no en que la familia, en que esto, en que el otro, y si pasa aquello. Enfocar tu fe en Él, no en su manto, no en la iglesia, sino en el Señor de la iglesia. Enfoca, coloca tu confianza en Él, sea cual sea la situación que estés pasando. Pero tenemos que seguir porque ahora vuelve la atención a Jairo, el otro coprotagonista de la historia. Ahora vuelve otra vez la atención a él. Y quizás Jairo acá respiró y dijo, bueno, está, por fin se va, se terminó esto. Vamos a mi casa, Señor. Y entonces ahí versículo 35 nos dice,
Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, tu hija ha muerto, ya no la molestes más, ya no vale la pena que vaya el Señor, ya está. Y ahora vemos a Jairo, que era un hombre distinguido, que era un hombre que estaba derrumbado, que era un hombre que estaba demorado, ahora un hombre que está desgarrado en su corazón. Porque el peor temor que un padre o una madre tienen estaba sucediendo. Su hija había muerto. Las palabras que él no quería oír, las estaba escuchando. Y podemos imaginarnos el dolor de este hombre que empezó a brotar de su corazón, quizás sintiendo que todo el mundo se le venía encima, no entendiendo ya y perdiendo la noción de lo que estaba pasando alrededor. Solo una cosa ocupaba su mente: mi hija ha muerto, mi hija ha muerto. No sirvió de nada lo que hice, llegué tarde. Si hubiera llegado antes. ¿Cuántas veces nos cuestionamos como Jairo ante situaciones? Y perdió de vista quién estaba al lado de él. Y entonces vemos a Jairo ahora, un hombre desafiado, porque Jesús interviene con estas palabras. Fíjate el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Y estas palabras son hermosas. No temas, cree solamente. Y Jesús te las dice a vos en esta mañana. No temas, cree solamente. Y esa expresión cree solamente es como diciendo, solo seguí creyendo. Solo sigue creyendo. Él estaba creyendo en Jesús. Él creía que Jesús podía hacer algo. Le dice que no se apague tu fe. Seguí creyendo, Jairo. Seguí un poco más. Confía en mí. Que no se extinga la llama de tu fe. Él quería encender la fe dentro de su corazón y Él quiere encender, el Señor, en esta mañana, la fe en tu corazón, la fe en Él, en que creas y confíes en el Señor en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos que no entiendo, los momentos que no busqué, los momentos que me duelen. Yo quiero confiar en ti, quiero confiar en ti. Seguí creyendo, te dice Jesús, no temas. No temas, no tengas miedo, yo estoy acá, yo voy contigo. Y podemos imaginarnos que ahora comienza un camino, y escuché una vez a un predicador que decía, acá comenzó el camino de la fe para Jairo. Acá comenzó el camino de la fe para Jairo. Porque todo el trayecto que quedó, yo me imagino a Jairo yendo en silencio, su mente dando vueltas, quizá la duda que muchas veces quería venir, y si será cierto, y podrá ser algo, pero ya está muerta, ¿y cómo va a ser? Silencio. Algo que me llama la atención del versículo 37, dice, y no permitió, y está hablando de Jesús, no permitió que le siguiese nadie. ¿Te acordás que venía una multitud con él? No permitió que viniera nadie, no, quédense acá. Ya no me sigan más, por favor, después los atiendo a todos. Y solamente Pedro, Jacobo y Juan pudieron seguir junto con Jairo hasta la casa. Era un momento para estar en intimidad, para estar en silencio. Y quizá, hermanos, nosotros a veces flaqueamos en nuestra fe porque nos falta esto, tener este momento de intimidad con el Señor. Sí es cierto, hay muchas cosas para hacer, sí es cierto, hay trabajos que atender y todo lo demás, pero no nos levantamos muchas veces de los momentos difíciles, porque no tenemos este momento de intimidad con el Señor, de en silencio escuchar su voz, que nos dice, no temas, seguí creyendo. Dios quiere que tengamos este tiempo con Él. Y llega a la casa y conocemos la historia. Versículo 38, vino a la casa del principal y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Jesús echó afuera a todos, sacó afuera las dudas, sacó afuera los lamentos. Quería que esas personas se concentraran en Él. Dios quiere que saques afuera los pensamientos que no vienen de Él para centrar tu atención en su persona. Y dice allí entonces que estaba esa niña, versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo,
Talita Cumi. ¿Te acordás? Aquel rito que tenían que hacer de los 7 pozos donde decía, levántate de tu flujo, cum. Es la misma palabra, levántate, levántate. Quizá en tu fe hoy estás como esta niña adormecida. Quizá tu fe se está extinguiendo en el Señor. Y Dios quiere decir, levántate. Levántate de la duda, levántate de la desconfianza, levántate del desánimo, levántate, levántate. Y entonces dice, le dijo a esta niña, levántate, tomada de la mano. Y la niña dice, y luego la niña, versículo 42, se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Sus padres, Pedro, Jacobo y Juan, no podían creer. Esa frase, se espantaron, tuvieron miedo. ¿Quién es este que aún la muerte no puede con él? ¿Quién es este que hablando solamente levanta a una persona que está muerta? Y esta niñita se levantó, abrió sus ojos, fue entregada a sus padres. Versículo 42 dice, pero les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. El Señor Jesús, encendiendo su fe, enfocando la fe. ¿Cómo está tu fe en esta mañana? Dios quiere que te enfoques en su Hijo. Quiere que enciendas tu fe en su Hijo, en servirle a Él, en conocerle a Él, en amarle a Él. Saben, para terminar pensaba en esa historia que la hemos visto muchas veces en un video, quizás si no la viste la podés buscar. No lo traje para no alargarlo mucho, pero es esa historia de aquel muchacho que es un atleta que corría, ¿te acordás? Y él estaba en una competición y larga la carrera y él va corriendo y podemos imaginarnos a ese muchacho durante varios meses preparándose para esa carrera, porque en el nivel profesional de esa manera lo hacen. Tiempo cuidando su dieta, cuidando su descanso, no saliendo con otros jóvenes, preparándose día tras día, entrenando, el dolor del entrenamiento, la disciplina para el momento de la carrera. Y cuando comienza la carrera y salen los otros competidores, los otros rivales con él, él comienza bien, pero en un momento se lo ve a este muchacho en el dolor del desgarro. Y se toma entonces la parte detrás de la pierna y comienza a renguear. ¿Te acuerdas de ese video? Seguramente lo viste. Y entonces comienzan a pasarlo un atleta tras otro y él queda ahí agarrándose el rostro de dolor, tratando de seguir y finalmente se tira al suelo, no puede más. Y de golpe de entre las gradas vos ves un hombre de color igual, porque era un muchacho de color, y vos decís, ¿quién es? Y los guardias de seguridad lo quieren atajar y algo él les dice y se acerca al muchacho. Y de repente ese muchacho lo reconoce porque era su padre. ¿Te acordás? Y lo levanta a su hijo. Y lo pone sobre sus hombros y empieza a correr con él. Correr con él. ¿Sabes qué nos dice Jesús hoy? Puede ser difícil, puede doler, pero seguí corriendo. Seguí corriendo. Enfócate en la meta, ya falta menos. El Señor viene. Maranata, el Señor viene pronto. Poné tu mente, poné tus ojos en la meta. Jesús te dice, yo estoy a tu lado. Él nos lo prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos dejó, está acá con nosotros. Duele, pero seguí corriendo. Porque con Cristo la victoria siempre va a ser segura. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias por esta historia que sabemos que no es una historia ficticia, es verdadera. Un día conoceremos a esta mujer. Un día conoceremos a Jairo. Un día conoceremos a su hija. Un día te veremos y abrazaremos tu cuerpo, Señor, que ha sido maltratado y golpeado por nosotros.
pero te agradecemos por tu amor. Y porque tú buscas, Señor, fortalecer nuestra fe en todo tiempo. Ayúdanos. Ayúdanos a seguir corriendo a pesar de la prueba. Ayúdanos a seguir adelante aunque duela, sabiendo que estás a nuestro alrededor, que estás a nuestro lado y que eres tú quien nos sostiene. Te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones, que fortalezcas nuestra fe, que podamos recibir de tu parte el aliento, Señor, que podamos escuchar tu voz, que seamos intencionales en apartar un tiempo para estar a solas contigo, en intimidad, y que nuestra fe sea fortalecida, crezca como ese brote de la flor del que nos hablaba el manto, y que podamos crecer en el conocimiento de tu gracia y tu misericordia. Gracias te damos por tu palabra y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga mucho.